Hola a todos, soy Andy Alvarado y bienvenidos a un nuevo video de Laboratorio de Preparados Especiales. Hoy les traemos la segunda clase que trata sobre dorso. Vamos a empezar describiendo a la columna vertebral, pues es la parte principal del esqueleto axial del cuello y del tronco. Está constituido por la superposición de 33 vértebras que la podemos clasificar según la región en la que se encuentren. Pueden ser cervicales, torácicas, lumbares, sacras o coxígeas. Bien, veremos entonces las características comunes de la mayoría de las vértebras, ya que hay algunas excepciones. Como características principales son el cuerpo vertebral, que es la parte más voluminosa de la vértebra. También encontramos la apófisis transversa, una en cada lado, al igual que el pedículo, que es una columna ósea entre el cuerpo vertebral y la apófisis transversa. Además, podemos apreciar a la apófisis articular, una en cada lado, pero también hay dos más inferiormente, que se articulan con la vértebra subyacente. Vemos a la apófisis espinosa posteriormente, a la lámina entre la apófisis espinosa y la apófisis transversa, y por último el agujero vertebral, que es un espacio hueco limitado hacia anterior por el cuerpo vertebral, lateralmente por los pedículos y posteriormente por las láminas. Los agujeros vertebrales superpuestos van a constituir el conducto vertebral, donde vamos a encontrar a la médula espinal. Ya sabiendo las características comunes, veremos las particularidades de cada región. Empecemos por la vértebra cervical. Una muy buena manera de reconocerla es comparándola con Sid. ¿No les parece genial? Bueno, continuemos entonces con las particularidades. La apófisis transversa, al igual que la apófisis espinosa de la vértebra cervical, se van a encontrar bifurcadas. El cuerpo vertebral presenta a la apófisis unciforme y la apófisis transversa va a presentar al foramen transverso. Una de las excepciones de las características generales de las vértebras se evidencian en la primera vértebra cervical o atlas y en la segunda vértebra cervical o axis. El atlas va a presentar dos arcos, uno anterior y otro posterior, ya que no presenta cuerpo vertebral. En cada arco encontramos un tubérculo. En el caso de la imagen, marcamos el tubérculo posterior. Además, va a presentar dos masas laterales, uno en cada lado. En el caso del axis, se evidencia la presencia de la apófisis odontoides o diente del axis, que es una saliente voluminosa del cuerpo vertebral. Continuamos con la vértebra torácica. Tenemos una vista lateral y una vista superior. De la vista lateral podemos observar las fositas costales, tanto en la apófisis transversa como en las caras laterales del cuerpo vertebral. También vemos una apófisis espinosa larga y muy inclinada hacia inferior, y el agujero vertebral en esta vértebra es casi circular. Vamos a la vértebra lumbar. También tenemos una vista superior y lateral. De la vista superior podemos observar la forma del cuerpo vertebral, que es casi similar a un riñón, por eso se le dice reniforme. Además, las apófisis articulares superiores tienen una forma de canal vertical y por último, la apófisis espinosa es de forma rectangular. Bien, con el sacro y el coxis es algo más complejo ya que las vértebras están soldadas. El sacro es el resultado de la unión de las 5 vértebras sacras. En él podemos observar en su cara anterior a los agujeros sacros anteriores y en su cara posterior a los agujeros sacros posteriores, que resultan de la división de los agujeros intervertebrales. Vemos también a las apófisis articulares superiores que se articulan con la última vértebra lumbar. En la cara posterior del sacro observamos cómo la cresta sacra media que surge de la fusión de las apófisis espinosas se bifurca inferiormente en columnitas óseas llamadas astas del sacro. La cara lateral del sacro tiene forma triangular. En ella podemos observar una superficie articular llamada cara auricular, que justamente se articula con el hueso coxal. En una vista superior vemos dos superficies lisas, uno a cada lado del cuerpo de la vértebra sacra, llamadas alas del sacro. Además, notamos un conducto de forma triangular por donde pasan los filetes nerviosos de la cola de caballo de la médula espinal. Ok, ya que vimos las características de las vértebras, pasemos a las articulaciones que podamos reconocer.
La primera articulación que vemos es la atlanto-occipital. Esta articulación se da entre la cara articular superior del atlas y el cóndilo del hueso occipital. La misma es del tipo sinovial y género condilia o elipsoidea. La articulación atlanto-axoidea se divide en una articulación medial y dos articulaciones laterales. Las superficies articulares de la articulación atlanto-axoidea medial son el diente del axis y el anillo del atlas. Este anillo está formado por la cara posterior del arco anterior del atlas y el ligamento transverso del atlas. Esta articulación es de tipo sinovial y género trocoide. La articulación atlantoaxoidea lateral se da entre las caras articulares inferiores de las masas laterales del atlas y las caras articulares superiores del axis. Esta articulación es de tipo sinovial y género plana. Bien, dentro de las articulaciones que se dan entre las vértebras encontramos además a las articulaciones apofisarias. Las superficies articulares de la misma son las apófisis articulares de dos vértebras contiguas, es decir, las apófisis articulares inferiores de la vértebra que se encuentra superior y las apófisis articulares superiores de la vértebra que se encuentra inferiormente. Esta articulación es de tipo sinovial y el género en el caso de las vértebras cervicales y torácicas es plana y en el caso de las vértebras lumbares es trocoide. Otra articulación que se da en las vértebras cervicales es la uncovertebral, por el desplazamiento entre las apófisis unciformes y las caras laterales inferiores biseladas del cuerpo vertebral. Esta es de tipo sinovial y género plana. La sínfisis intervertebral es una articulación cartilaginosa del género sínfisis que se da entre las caras superior e inferior de dos cuerpos vertebrales contiguos, y un medio de unión es el disco intervertebral, entre otros. Todos somos Stitch en estos momentos, no más huesos, por favor. Entonces, vayamos ahora con los músculos. Los músculos de la región del dorso se disponen en cuatro planos principales que describiremos desde el más profundo al más superficial. El plano profundo está constituido por los músculos intrínsecos o propios del dorso. En él encontraremos a los músculos interespinosos que unen a las apófisis espinosas. También encontraremos a los músculos intertransversos, que van de apófisis transversa a apófisis transversa. Los músculos transverso espinosos, que van de apófisis transversa a apófisis espinosa. En este plano también observamos al músculo erector de la columna, compuesta por el músculo espinoso, longísimo e iliocostal. El siguiente plano, el de los serratos posteriores, vemos a dos músculos, el músculo serrato posterior superior, que se extiende desde la columna vertebral hasta las primeras costillas, y el serrato posterior inferior, que se extiende desde la columna vertebral hasta las cuatro últimas costillas. El plano de los romboides está constituido por dos músculos también, el músculo romboides mayor, que va desde la columna vertebral hasta la porción infraespinosa del borde medial de la escápula, y el músculo romboides menor, que se dirige también desde la columna vertebral hasta la porción supraespinosa del borde medial de la escápula. Por último, el plano superficial está compuesto por el músculo dorsal ancho, que cubre toda la parte inferior del dorso y se extiende desde la región lumbar hasta el húmero, y por el músculo trapecio, que cubre la nuca y la parte superior del dorso y se extiende desde la columna vertebral y el hueso occipital hasta el hombro. Dentro de la región del dorso, encontramos a la región cervical posterior, que está constituida por cuatro planos musculares que describiremos de profundo a superficial. En el cuarto plano, el más profundo, encontramos al músculo recto posterior menor de la cabeza, que se extiende desde el tubérculo posterior del atlas hasta el hueso occipital. También encontramos al músculo recto posterior mayor de la cabeza, que va desde la apófisis espinosa del axis hasta el hueso occipital. El músculo oblicuo inferior de la cabeza se extiende desde la apófisis espinosa del axis hasta la apófisis transversa del atlas. Finalmente, en este plano, tenemos al músculo oblicuo superior de la cabeza, que va desde la apófisis transversa del atlas al hueso occipital. El tercer plano está constituido por los músculos semiespinoso de la cabeza,
que se extiende desde la sexta vértebra torácica hasta el hueso occipital. El músculo longísimo de la cabeza, que conecta la columna cervical con la apófisis mastoides del hueso temporal, y el músculo longísimo del cuello, que va desde las 5 primeras vértebras torácicas hasta las últimas 5 vértebras cervicales. Como segundo plano muscular, podemos observar que está compuesto por los músculos elevador de la escápula, que va desde el ángulo de la escápula hasta la columna cervical, el músculo esplenio del cuello, que se extiende desde las primeras vértebras torácicas hasta la apófisis transversa del atlas, y el músculo esplenio de la cabeza, que va desde las primeras vértebras torácicas hasta el hueso occipital y la apófisis mastoides del hueso temporal. Por último, el primer plano, el más superficial, lo compone el músculo trapecio, que se extiende desde la columna cérvico-torácica hasta el hombro. Después de ver tantos planos y músculos, entiendo que quieran hacer esto, pero a no desmayar, que queda poco. Pasemos a topografía. Encontramos al triángulo suboccipital en la región cervical posterior. Tiene forma triangular como su propio nombre lo dice, y está limitado hacia superior por el músculo oblicuo superior de la cabeza, hacia medial por el músculo recto mayor de la cabeza y hacia inferior por el músculo oblicuo inferior de la cabeza. En él podemos ver profundamente a la arteria vertebral. También podemos ver cómo atraviesa al espacio triangular el nervio suboccipital y cómo pasa superficial a estos músculos el nervio occipital mayor. Otro espacio es el del foramen intervertebral o agujero de conjunción. Este espacio está limitado superiormente por la escotadura inferior de la vértebra superior. También está limitado inferiormente por la escotadura superior de la vértebra inferior. Anteriormente está limitado por el cuerpo vertebral y disco intervertebral y posteriormente por la articulación cigoapofisaria. Como contenido podemos observar al nervio espinal, al ramo espinal de la arteria correspondiente a la región y por la vena intervertebral. Bien, llegamos al último punto. Aplicación clínica. Un disco espinal consta de dos partes principales, un núcleo pulposo en el centro y un anillo fibroso en la periferia. Un trauma o hernia de disco se produce por el debilitamiento de las capas del anillo fibroso, lo que conduce al desplazamiento del núcleo por la presión recibida. Puede ocasionar dolor, entumecimiento y debilidad en la zona afectada. La escoliosis es una curvatura anormal de la columna vertebral que implica la rotación de vértebras, lo que provoca una posible joroba, así como también hombros y caderas desniveladas. Bueno, eso ha sido todo. Creo que hemos abarcado bastantes temas. Espero que les haya gustado, les haya servido. Cualquier cosa nos pueden dejar en los comentarios, cualquier duda que tengan. Se pueden comunicar a través de nuestras redes, por Instagram. Así que bueno, cualquier cosa nos están mandando un mensajito. Nos vemos y hasta el próximo video.